Bueno, aquí estamos de nueva cuenta con la licenciada Ana María Aguilar. Muchas gracias por recibirnos otra vez. Un gusto. Y bueno, licenciada, como lo comentábamos antes de la entrevista, a modo de introducción breve, las preguntas de esta ocasión van a tener que ver con lo que conocemos como los resortes que detonan el desentendimiento social. Como le explicábamos previamente, hay una persona que se llama Albert Bandura, quien se encargó de describir 8 mecanismos principales por los cuales se denota esta conducta en la cual la gente se desentiende de la responsabilidad de lo que hizo o de lo que pudo haber hecho para cambiar una situación que reconoce como moralmente incorrecta, sin embargo no lo hizo. Nada más asegurándonos, ¿a usted le queda bien claro estos conceptos y demás? Sí, claro, por supuesto. Padrísimo. Entonces, bueno, sin más preámbulos, la primera pregunta es, ¿cuáles son los principales resortes que detonan el desentendimiento moral en su institución? Y si nos puede dar algún ejemplo concreto de ello, se lo agradeceríamos muchísimo. Pues bueno, hay muchos resortes morales que pueden existir para desentenderse de algunas cosas en la empresa y en diferentes niveles. Digo, el chico de mantenimiento puede no haber hecho ciertas cosas porque no se las ordené, por ejemplo, o porque su jefe le dijo que las hiciera de tal forma y él sabía que las tenía que hacer de otra forma. Sin embargo, pues supuestamente su jefe así se lo dijo y él, muy obediente, así lo hizo. Y tenemos también situaciones a niveles más altos en donde una persona puede tratar, no de cometer un fraude, pero sí aprovecharse de una situación, como por ejemplo tenemos una persona que ya no trabaja con nosotros, por supuesto, pero que al tener a su alcance el manejo del mantenimiento, por ejemplo, no es que él le robara a la empresa, pero bueno, él de alguna manera le robaba al proveedor en el aspecto de ¿quieres que te dé la obra? Me tienes que dar un porcentaje de por medio. Entonces ya no seguía las cuestiones que tenían que hacerse, porque evidentemente ya si licitaban 3 personas, pero una le daba el porcentaje y otra no, entonces él se inclinaba hacia la persona que le iba a dar el porcentaje, lo cual está fatal, obviamente, no puedes hacer eso. Tú tienes que manejar con toda la honestidad posible y eso es parte de la honestidad. Sí, no le estaba robando a la empresa, porque él dijo, bueno, yo no le estaba robando a la empresa. No, bueno, eso me queda clarísimo, no le estabas robando a la empresa, pero le estabas extorsionando al proveedor, ¿no? Claro. Estabas sacando una ventaja de eso. Entonces se puede manejar el desentendimiento a muchos niveles. Te digo, desde el más alto hasta niveles muy simples. O los que son cotidianos, como pues no lo hice porque pues no me dijeron que lo hiciera, ¿no? O el simple hecho de ver un papel en el suelo y pues pisarlo. Pues no lo pises, recógelo y ponlo donde tiene que ser. O si estás viendo que se está tirando el agua, caramba, pues cierra la llave, no permitas que se inunde. Pero la gente lo deja de lado. O sea, no necesariamente tiene que robar o cometer un fraude o hacerle bullying a una persona, ¿no? Simplemente en los detalles de cada día. Y eso sucede en todas las empresas, ¿no? Y en todos los lugares. Correcto. Ahora sí que como en derecho, tan malo es hacer como dejar de hacer. Y en eso incluimos. Definitivamente. Muchas gracias. ¿Y usted considera que en términos generales, o quizás nuevamente como usted nos comenta por niveles, los colaboradores de libertad son conscientes de la presencia de este tipo de situaciones? Mira, yo creo que todos de alguna manera sabemos distinguir, como comentábamos en la sesión pasada, lo que está bien y lo que está mal. Todos lo sabemos, pero todos siempre encontramos una justificación y no creo que, aunque lo sabemos, yo no creo que estemos tan conscientes muchas veces de cosas, ¿no? Digo, estoy hablando de cuestiones mínimas o de cuestiones no tan significativas o no con tanta importancia o que no repercuten tanto en la empresa, pero sí en sus vidas diarias o en el desempeño diario de la empresa. O, por ejemplo, hay gente que pasa. ¿Y por qué no me saludaste? O sea, había un bonche de gente allí sentada y tú pasaste y no dijiste ni siquiera buenas tardes o buenos días, ¿no? ¿Y por qué no lo dijiste? Ah, es que no me di cuenta.
A lo mejor lo hacen en automático, a lo mejor no lo hacen tratando de hacer un mal, lo hacen por la inercia, o ellos mismos, los mismos que estaban sentados tampoco dijeron buenos días. Entonces, no tienen que estar propiamente conscientes. Yo creo que muchas veces la gente hace las cosas de manera inconsciente, de forma automática, que no está correcto, y es una justificación el, ay, no me di cuenta, ay, se me olvidó, ay, ¿no? Pero no creo que estén tan conscientes de lo que realmente es. Y a lo mejor usted cree que si bien quizás no están conscientes o no quieren tomar conciencia de sus propias acciones, ¿usted cree que sus colaboradores quizás se den cuenta de acciones de esta índole que tienen otras personas de su área laboral? Pues mira, igual que muchas veces, repitiendo algo simple como el saludo, que pareciera simple pero que es muy importante. Muchas veces te dicen, ay, fulano de tal no me saluda. Yo creo que le hice algo porque pasó junto de mí y no me saludó, ¿no? Entonces se dan cuenta que los demás lo hacen, pero no se percatan de que ellos tampoco lo hacen, porque muchas veces dicen, ¿y tú ya lo saludaste? Pues no, porque él no me saludó. ¿Y por qué no lo saludaste tú? Claro. ¿No? Es lo mismo. Estoy de acuerdo. Y, por ejemplo, usted nos mencionaba de algunos casos, o dice, hay acciones de este tipo que quizás no tengan un efecto tan grave en la empresa o en otras cuestiones. Sin embargo, son cuestiones como esta del saludo, que son repetitivas, muy cotidianas y demás. ¿Usted cree que esta sea una de las cuestiones con las cuales se justifica mucha gente? Es decir, hace algo que ellos saben que inmoralmente, que es inmoral más bien, o ven algo que alguien más está haciendo y nuevamente lo reconocen como inmoral, pero al final del día lo justifican con un bueno, no es tan grave o no pasa nada. Seguramente sí, digo, yo no estoy metida en todas las áreas, pero por supuesto que puede ser que la gente, ¿por qué no le llevaste eso? Pues se le olvidó. ¿Y por qué no se lo llevaste? ¿O por qué no le gritaste? No, oye, estás olvidando aquí tu celular, es algo tan simple. O dejaste aquí tu pluma, dejaste aquí tu cuaderno. O ¿por qué no tratas de ayudarlo a resolver el problema y sales corriendo detrás de él? Ah, pues porque mañana va a regresar. Claro. Es una inercia y yo creo que es parte de nuestra cultura. Es parte de nuestra cultura, de verdad se tiene que fomentar mucho más la cultura de bienestar dentro de la empresa y el compañerismo y la buena comunicación. Y son, te digo, te repito, son pequeños detalles que tú consideras que son bobos. Ay, se le olvidó su folder. Ay, qué flojera. O sea, solamente tienen que llamar por teléfono al de la recepción y decirle, oye, va a bajar fulanito de tal, dile que olvidó aquí lo que traía en las manos. Es una tontería, pero no lo hacen. Y entonces, ¿qué pasa? Esta persona se va a hacer lo que tiene que hacer y hasta que llega al otro lugar o al otro corporativo o hasta que se da cuenta que no trae el papel es cuando para él es un problema y realmente causa malestar. Si te diste cuenta que dejé mi folder, ¿por qué caramba no me lo dijiste o por qué no me ayudaste? Y entonces empieza a generar un ambiente tenso, un ambiente de malestar. Y entonces cuando sucede lo mismo del otro lado es, ¿pero por qué no me lo dijiste? Pues tú tampoco me dijiste el otro día que yo había dejado, ¿sabes? Empiezan a pelotearse el tema y genera un ambiente de malestar, obviamente, y sí puede afectar y sí es algo que sucede. Por supuesto. Y cuando una persona como usted, o bueno, más bien, una persona con un cargo similar al suyo, se da cuenta que uno de sus subordinados tiene conductas de este estilo, ¿se toma algún tipo de medida en contra de esta situación o no se le toma quizás tanta importancia? Mira, si no se le tomara la importancia, estaría cayendo en un desentendimiento igual. Entonces, definitivamente se tiene que tomar cartas en el asunto. No te estoy hablando de un castigo, de una sanción, dependiendo, ¿no? Estamos hablando de algo cotidiano, de algo diario. Es, oye, ven, vamos a platicar. O sea, yo es lo que yo hago, es platicar mucho y predicar siempre con el ejemplo. Es, si tú quieres que te saluden, saluda. Es que nunca me saluda, no importa, tú saluda. Siempre saluda, siempre procura ayudar, siempre procura hacer un paso adelante, sé proactivo, trata de generar un buen ambiente, de tener buena comunicación. Tienes algo que te molesta, en lugar de enojarte y aventar los papeles y dejar de hacer lo que estás haciendo, ven y platícame.
si yo te puedo ayudar a solucionarlo, si yo te lo puedo aclarar. Vamos a tratarnos como personas, porque al final del día, tanto mis subordinados son personas como yo soy una persona. Y primero que nada tienes que aprender a ubicar que tus subordinados como personas tienen necesidades, malestares, mil cosas que los rodean igual que tú. Entonces, pues sí, tienes que hacérselos notar. Definitivamente les tienes que hacer notar en qué están incurriendo para que ellos lo puedan solucionar. Perfecto. Ok, y usted ya más o menos lo estuvo platicando, pero ¿usted considera que estos mecanismos, los 8 mecanismos que menciona Bandura, de los que platicamos antes de la entrevista, en caso de estar activados, ¿usted cree que podrían interferir de alguna forma con la consecución de los bienes internos de la organización? Es decir, con todo este sentido moral y con todo este sentido de que ustedes están dando el mejor servicio que pueden dar en todo momento y por lo tanto están satisfechos con lo que están haciendo. ¿O no me explico bien? ¿Te refieres a que si caemos en este desentendimiento de manera general en la empresa pudiera afectar el desempeño de la empresa como tal y nuestra imagen hacia afuera? Sí, exacto. Ok, bueno, claro, o sea, definitivamente no podemos vivir del desentendimiento y hacernos a un lado y pretender que no vimos, porque todos vemos. Entonces, como te comentaba anteriormente, hay toda un área que se está dedicando a lo que es la cultura dentro de la empresa. Y esa es una cultura de bienestar, generar una cultura de bienestar que viene desde lo más alto hasta lo más bajo. Y evidentemente, si hay una cultura de bienestar dentro de la empresa, la empresa va a trabajar bien, va a haber buena comunicación, la gente va a estar motivada para hacer las cosas bien y va a ser un compromiso general. Y este compromiso obviamente se va a ver reflejado hacia afuera. En la forma en la que atendamos a los proveedores, a los clientes y la forma en la que la gente nos pueda ver. Si un cliente llega y pregunta, por ejemplo, hay 2 Ana Marías Aguilares en la empresa. Yo soy Ana María Aguilar de los Reyes y hay otra Ana María Aguilar X. Y me llegan un montón de correos que no es información que a mí me corresponda. Me llegan a mí, pero son para la otra Ana María. Entonces yo generalmente lo que hago es, señores, están mandando la información a la Ana María incorrecta. Yo soy Ana María Aguilar de los Reyes, pero reenvío esta información a la Ana María correcta porque ella es la que necesita manejar esa información. Entonces, ¿de qué manera estoy contribuyendo? Bueno, le llega la información a la persona que le tiene que llegar. Si estas personas me están mandando a mí la información y yo no doy respuesta a lo que ellos necesitan, genera un problema. Claro. Genera un problema porque no está llegando la información a donde se debe y no se le está dando la solución o el seguimiento como se debe. Entonces, es mi manera de, bueno, te estás equivocando, ahí te va Ana María la información para que tú la puedas manejar. Es la forma en la que todos debemos de actuar a modo de que la empresa pueda caminar como tiene que caminar. Y es la confianza y lo que tú estás reflejando hacia afuera. Ok, perfecto. Y nada más para finalizar, ¿usted puede reconocer algún tip o alguna estrategia viable que usted considere para abatir el desentendimiento moral quizás dentro de su espacio? Como te comentaba, el Departamento de Cultura está haciendo un gran esfuerzo para enseñarle a la gente, ¿no?, lo que es la cultura de bienestar, lo que es ser positivo, no negativo, lo que es tratar de ser proactivo, lo que es reconocer el bien y el mal y cómo tú lo puedes arreglar. No estoy hablando de arreglar el mundo, pero sí estoy comentando, lo que podemos nosotros como personas dentro de la empresa tratar de mejorar para que la empresa funcione de una mejor manera. Y bueno, creo que están trabajando bien, están haciendo campaña, están haciendo cursos, visitan a las diferentes áreas, tratan de hacer una diferencia y creo que esa es la manera en la que estamos trabajando. Perfecto. Y bueno, usted ya mencionó esto, que lógicamente esto tendrá finalmente un impacto positivo en su clientela, proveedores y demás. Claro, y esa es mi sugerencia. Siempre trata de generar un ambiente de bienestar dentro de tu empresa, trata de hacerles reconocer, o sea, trata de que la gente distinga lo que está haciendo mal, porque como te comentaba en un principio, muchas veces lo hacemos por una inercia, ¿no? Ves el papel tirado
y caminas sobre el papel pretendiendo que estás distraído. Pues no estás distraído, estás viendo el papel. Agáchate, recoge el papel y tíralo a la basura y da un ejemplo. Yo te garantizo que si la persona que va detrás de ti te ve hacerlo, lo va a hacer seguramente, ¿no? Y si no, a la siguiente vez, cuando te vuelva a ver hacerlo, lo va a hacer. Es una cuestión de ética, es una cuestión moral, es una cuestión de cultura, de conducta, de educación. Entonces, pues tenemos que empezar por ahí. Tenemos que empezar por ahí y esa es mi recomendación, mi sugerencia, lo que la empresa está haciendo, en lo que estamos trabajando y bueno, pues tiene que tener frutos y se tiene que ver reflejado evidentemente para los demás. Perfecto, me hace muchísimo sentido y nuevamente pues muchísimas gracias por su tiempo. Creo que con eso tenemos toda la información que necesitamos para nuestro proyecto y pues gracias por la entrevista. Un gusto. Tras esta segunda entrevista con la licenciada Ana María Aguilar acerca de la detección de los mecanismos y resortes del desentendimiento moral en las organizaciones, queda claro que este desentendimiento moral se presenta en la institución de varias maneras, algunas a un nivel muy bajo y algunas a mayor nivel. Aún así, ambas son de preocuparse. Vemos comportamientos como decir que algo no se le ordenó hacer, o excusándose que alguien le indicó no hacerlo o hacerlo de una forma distinta, hacerse la vista gorda de acciones como recoger basura, situaciones como cosas que están fuera de su lugar y no la quieren recoger o simplemente no la voltean a ver, algo tan simple como no saludar a los compañeros de trabajo, buscar excusas para no hacer cosas, decir que se confundieron, dar por hecho cosas o situaciones como decir creí que alguien más lo iba a hacer, creí que no era necesario y muchas otras de esta manera. Dicho esto, nos damos cuenta que estos comportamientos afectan directamente los bienes internos que busca establecer y conseguir dicha empresa, bienes como un ambiente laboral adecuado, un trato cálido entre los empleados y clientes y sobre todo la búsqueda de llevar a la perfección el código de ética en su accionar día a día. Bueno, después de analizar la entrevista y platicar sobre ella con mis compañeros, llegamos a la siguiente conclusión con respecto a las implicaciones que tiene el desentendimiento moral con la corrupción profesional. A nuestra forma de ver las cosas, existen dos posibles casos muy particulares en el cual el desentendimiento se hace muy evidente ante un acto de corrupción. Por primera parte tenemos en el que el desentendimiento es tal cual eso, una persona que se desentiende, se hace de la vista gorda ante un evidente fraude, robo o otro acto delictivo de la misma naturaleza. De esta forma, la persona que sabe perfectamente lo que alguien más, ya sea un individuo o un grupo, están haciendo con la información personal o confidencial de la empresa, con un producto o algo similar, quizás esta persona decide simplemente pretender como que no está pasando nada, o como que lo que está pasando es perfectamente normal, o simplemente como si no estuviera enterada. Esto lógicamente es un gran problema, porque la persona se justifica a sí misma diciendo que ella no es parte como tal del acto. Sin embargo, lógicamente es tan culpable como los demás, dado que no se reporta ante las debidas autoridades ni tampoco hace nada por detener esta cuestión. A nuestro entendimiento, esto se puede dar por diferentes motivos. Quizás está recibiendo una remuneración especial, quizás es un acto de venganza en contra de la empresa por alguna situación pasada, o simple y sencillamente es una carencia absoluta de lealtad y de compromiso con el espacio de trabajo que tiene y no le importa que pasen este tipo de situaciones. El otro caso que tenemos es donde el desentendimiento lleva a una persona a cometer un acto delictivo tal cual. Es decir, alterar la información nuevamente o vender información confidencial o alterar un producto o algo similar. La cuestión aquí es que la persona que se está desentendiendo moralmente, en lugar de quitarse de la responsabilidad bajo la premisa de que no se participó en el acto como tal, esta persona más bien busca un tipo distinto de justificación. Pudiera ser que, bueno, esta persona quizás no actuó por sí sola, lo actuó en grupo. Y entonces dice, bueno, lo que yo hice realmente no estuvo tan mal porque, bueno,
o sea, todos tenemos la misma culpa, ¿no? Si no lo hice solo yo, entonces no es tan grave cuando lo hacemos todos en conjunto. O quizás esta persona puede decir, bueno, a mí me mandó alguien más a hacerlo. Vamos a suponer que tiene un jefe que es igualmente corrupto y le ofrece algo a esta persona para hacer un acto de este tipo, y la persona accede libremente, aunque sabe perfectamente que lo que está haciendo está mal, y dice, bueno, a mí simple y sencillamente me lo ordenó mi jefe y yo por tal motivo lo estoy haciendo. O se justifica con una frase similar como el fin justifica los medios. Puede que la persona piense que lo que está haciendo va a traer un bien superior para un grupo de gente, o posiblemente para ella misma también, y por lo tanto hacer esto entonces no está tan mal. Y así hay muchos otros ejemplos que podemos dar con respecto a los 8 detonadores que propone Albert Bandura, y por tal motivo nosotros creemos entonces que el desentendimiento moral y la corrupción en el ámbito profesional van siempre de la mano. Una vez que se reconoce la presencia de los mecanismos o resortes que existen, podemos identificar los costos, ya sean externos o internos, que representan para la organización. Como bien lo menciona la licenciada, hay muchos resortes morales que pueden existir para desentenderse dentro de la empresa, y es aquí cuando el impacto o costo que se tiene comienza de manera indirecta y se hacen las cosas solo por hacerlas. Se menciona un claro ejemplo y muy sencillo en donde se cambia la manera de hacer las cosas, y todo por seguir órdenes de alguien que no está consciente o involucrado de total manera. Ahora bien, en situaciones de niveles más altos, en donde se aprovecha de cierta situación, como bien nos menciona de una persona que ya no está con ellos, donde se tuvo el poder a cargo del mantenimiento o como haya sido, pero está descontrolándose, robando a probadores, haciéndolo de manera indirecta, pero afectando a la institución. Aquí lo hace dejando de seguir un protocolo interno que se tiene en la organización para tener el trato con los proveedores. Claro, no fue un robo directo, pero está extorsionando y sacando ventaja de una situación. Esto genera una mala imagen tanto con proveedores, con los clientes, se empieza a correr la voz y aquí tenemos un impacto directo. Ahora bien, todos de alguna manera sabemos distinguir lo bueno y lo malo, pero siempre se busca la justificación. Estos mecanismos son los que más repercuten dentro de la empresa, pues afectan el desempeño diario. Los costos que conllevan muchas veces no se dan cuenta, pero no se está tan consciente de lo que realmente está pasando. El costo que más pesa y que podemos identificar de manera externa es cuando se lleva o se puede notar en las personas, ya sean los clientes o en los proveedores, de lo que se está hablando acerca de la institución. Ellos lo ven desde afuera y es fácil notarlo, pues no están acostumbrados al ambiente laboral, que si alguien lo puede identificar de la manera de adentro. Para esto, que no se percatan, ya es normal, y ver este tipo de situaciones es donde repercuten estos resortes, teniendo un costo muy grande de manera externa que empezó siendo interno. Ahora, el principal error que se puede identificar es la inercia que se va generando en una cultura, donde no se fomenta el compañerismo, el apoyo, o donde es fácil justificar las acciones, ignorándolas incluso. Aquí se genera un ambiente de malestar y afecta directamente en el ambiente laboral, siendo un impacto directo en la empresa, que empezó siendo interno, termina externo y es un ciclo.